Pasamos a la siguiente pregunta, también propuesta por el Grupo Parlamentario Podemos, relativa a medidas que va a tomar el Gobierno andaluz a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley 4/2013 de 1 de octubre de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda. Tiene la palabra la señora Molina. Gracias, señora presidenta. Bien, en relación a la sentencia que salió hace pocos días del Pleno del Tribunal Constitucional, que ha declarado inconstitucional la disposición adicional primera de la Ley 4 de 2013 de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda en Andalucía, la denominada Ley Antidesahucio, que contemplaba la posibilidad de acometer la expropiación de viviendas vacías a los bancos al considerar el Tribunal Constitucional que invade competencias estatales. La Constitución nombra solo una vez la palabra especulación y lo hace diciendo que los poderes públicos deben combatir la especulación en materia de vivienda. Esta ley contiene algunas medidas legales con las que combatir esa especulación en materia de vivienda, asegurando la función social de la propiedad y asegurando el derecho humano a una vivienda digna y adecuada para la andaluza. Recoge dicha ley, entre otras cuestiones, la definición de vivienda deshabitada, porque hay 1 millón de viviendas en Andalucía según el Censo de Vivienda de Población de 2011. La elaboración de un censo de viviendas vacías, la obligación de la Administración de desplegar políticas de promoción e intermediación en el mercado de vivienda, la política fiscal, rehabilitación de la ciudad construida. Establecía además esta ley sanciones para para aquellas personas jurídicas que mantengan las viviendas desocupadas, no dando cumplimiento al objeto de su construcción, que es destinarlo a la vivienda habitual. 5 años después de esa ley, los gobiernos estatales y autonómicos siguen permitiendo, cuando no alentando, la especulación con la vivienda y la ciudad. Siguen los desahucios por ejecución hipotecaria y por alquiler, y se está procediendo a la expulsión de vecinas de barrios enteros por la gentrificación, especulándose con el precio del alquiler. En fin, no se ha dado solución al problema generado por la especulación con la vivienda. En el escaso tiempo que estuvo en vigor la citada ley, a la Junta solo le dio tiempo a ejecutar un par de expropiaciones, aunque se estaban tramitando bastantes más. Cuando el Constitucional las paraliza, la sentencia había una serie de datos de viviendas vacías. Pero, en definitiva, señor consejero, lo que queríamos preguntarle es si van a reformar la ley. ¿Cómo van a asegurar la intención del legislador que se aplique en puridad? Es decir, si van a tomar alguna medida respecto a esta sentencia del Tribunal Constitucional. Gracias. Muchas gracias, señora Molina. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, quiero hacer una aclaración. La sentencia del Constitucional afecta solo, exclusivamente, y es admitido la suspensión de la disposición adicional primera, que es la expropiación forzosa. El resto de los temas, y me parece muy relevante que lo señalemos, el Constitucional lo que hace es, efectivamente, tumbar todos los argumentos del Gobierno contra los artículos que había recurrido, todos menos uno. En concreto, el Constitucional rechaza los argumentos del Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, contra el artículo 1 de esta ley, que modifica el artículo 1 de la Ley 2010 del derecho a la vivienda en Andalucía para incluir como parte del contenido esencial del derecho a la vivienda el deber de destinar esta de forma efectiva al uso habitacional previsto en el ordenamiento. Entonces, eso es refrendado por el Constitucional. Rechaza también los argumentos contra el artículo 25 de esta ley, que incluye en la Ley 1 de 2010 la definición de una vivienda deshabitada. Y rechaza la oposición al artículo 53.1, que tipifica como infracción muy grave no dar efectiva habitación a la vivienda siempre que su titular sea una persona jurídica. Para el Tribunal Constitucional, estos artículos, y cito textualmente, no suponen de ninguna manera una interferencia significativa en el logro del objetivo de política económica que persigue el Estado. Por tanto, queda definitivamente aclarada la plena constitucional del deber de uso habitacional, como parte del contenido esencial del derecho de vivienda. Se despejan las dudas sobre la constitucionalidad de la definición de vivienda deshabitada, lo que va a permitir abrir procedimientos contradictorios correspondientes para la declaración de vivienda como deshabitada. Va a permitir la puesta en marcha del registro de viviendas deshabitadas, con la creación del fichero de datos de titularidad pública. Dicho registro requiere de un desarrollo reglamentario, en el que ya trabaja la Consejería de Fomento y Vivienda. Y se confirma la constitucionalidad de la tipificación como infracción muy grave el hecho de no tener efectivo
uso habitacional a la vivienda siempre que el titular sea una persona jurídica. Lo único, como decía, que admite el Constitucional es esa expropiación temporal del uso de los bancos, que, como usted sabe, el Gobierno de Andalucía, con la aprobación de la ley tanto de retracto recientemente, ha buscado una forma alternativa para solventar esto que era el resultado efectivo, el único elemento que ha supuesto esa sentencia del Constitucional. El resto refrenda la política absolutamente acertada del Gobierno de Andalucía en esta materia. Gracias, señor consejero. Señora Molina, breve. Muy breve, simplemente por lo que acaba de decir. Ese plan B que tenía la Junta de Andalucía con la ley de retracto realmente no ha solucionado, no creemos que dé solución real al problema. Gracias. Señor consejero. Con muchísima brevedad. El compromiso del Gobierno de Andalucía en esta materia ha sido de dotarse de herramientas para ese uso de forma efectiva. Le voy a dar un ejemplo que no sé si usted conoce, si no sería bueno que se lo contara sus compañeros de coalición. Santiponce, 58 viviendas de una sociedad pública que entra en concurso de acreedores, por cierto, siendo alcalde o alcaldesa de Izquierda Unida, y que ahora estamos en la fase final de recuperar esas viviendas para el parque público, evitando que caiga en manos de fondos buitre, como tenía costumbre el Partido Popular, con el parque de viviendas en Madrid y en la comunidad autónoma también madrileña. Por lo tanto, compromiso efectivo y dotación de herramientas útiles para este fin. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor consejero.